¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una mañana que se presenta bien celeste, ¿no? Porque, bueno, se durmieron muchos uruguayos con una sonrisa por el partido de fútbol. Pero efectivamente. Bueno, vamos a hablar después. Y usted lo dijo, vamos a hablar después, pero usted lo Hay que dijo confiar. ayer en el arranque, dijo, ¿por qué no hoy ganarle después de 21 años? Dicho y hecho, Así que, bueno, una mezcla de experiencia y optimismo. Bueno, no sé, podría llamarlo de otra manera, pero bueno, 11 Fuerte. grados es la temperatura actual en estos momentos en Capital, una mañana que se presenta fresca, pero que está bastante agradable. Sí. Ojo con la pelusa de los árboles. Está complicado, ¿Cómo seguirá esta jornada? 17 grados será la máxima, el cielo estará algo nuboso durante toda la jornada. Bueno, para mañana, jueves 19 de octubre, Inumet dice que tendremos una mínima de 8 grados, una máxima de 20 y probables precipitaciones escasas y aisladas durante la mañana, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Como cerraremos el viernes, las temperaturas extremas 8 y 22, no se prevén precipitaciones, el cielo estará claro y algo nuboso según datos de meteorología. Sigue subiendo la temperatura entonces. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El CODICEN aprobó la propuesta definitiva del diseño curricular para primer año de educación media superior con algunas modificaciones de un borrador puesto a consideración en agosto. El documento tuvo el voto contrario de los representantes docentes del CODICEN y además fue criticado por FENAPES. Debemos estar hablando de algunas propuestas en el Parlamento porque el Frente Amplio decidió convocar al Canciller de la República, Francisco Bustillo, ante la falta de respuestas en su comparecencia en el Palacio Legislativo y luego de la interpelación por las contrataciones en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La coalición de izquierdas no descarta volver a interpelar al jerarca. Por otra parte, les contamos que Fiscalía investiga el acceso ilegal a escuchas en las causas de los vinos envenenados del sistema del Guardián por parte de policías. El Ministerio del Interior dispuso un sumario administrativo con separación del cargo de ambos funcionarios para, además, bueno, hubo repercusiones, hablaron autoridades del Ministerio del Interior, en este caso habló Guillermo Maciel, dijo que esto se trata de un hecho grave. Y bueno, estábamos a hablar de fútbol más adelante también, porque como saben, ya lo dijimos, sí. Uruguay derrotó 2-0 a Brasil, rompiendo una racha de 22 años sin ganarle a la selección norteña. Los goles fueron anotados por Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz. El equipo dirigido por Bielsa llegó a 7 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla. ¿Qué le parece? La tribuna en un estadio prácticamente lleno en el día de ayer y le gritaba ole, nada más y nada menos que a Brasil. Bueno, así las cosas. También vamos a tener, como siempre, nuestra entrevista central pasada las 8:30 de la mañana. En los últimos tiempos se viene hablando mucho del trabajo de la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía. Hemos venido hablando del caso de la Operación Océano, recientemente del caso del ex senador ahora Gustavo Penades. Para conocer cómo trabaja esta unidad vamos a estar recibiendo a su directora, Mariela Solari, como decíamos, después de las 8:30 en nuestra entrevista central. Y ahora es momento de abrir la ventana de este MBD Noticias, de ir a las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, saber por dónde circular y por dónde no, cuáles son las calles que están interrumpidas. @IMTránsito, @MBD Transporte para conocer esa información en tiempo real. Muy bien, vamos a contarles algunos aportes entonces que nos hace el CGM a esta hora. Roque Graceras entre Boulevard España y José Escocería estará cortado hasta las 2 de la tarde por tareas de hormigonado. También Coronel Bransen entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterain, cortado hasta las 5 de la tarde también por tareas de hormigonado. Camino del Andaluz entre Duarte y Mendoza hasta las 5 de la tarde por trabajos de UTE y Washington entre Guaraní y Maciel, allí en Ciudad Vieja, hasta las 5 de la tarde también por tareas de hormigonado. Nicaragua, desde Batovía hasta Fernández Crespo, cortado hasta las 20 horas por tareas de hormigonado también. Llegó a hormigonar medio Montevideo hoy. También Democracia, desde Ocuar hasta Nueva Palmira, cortado hasta las 4 de la tarde, en esta ocasión por tareas de UTE. Vamos con dos más. Rambla República de Alemania entre Euclides Pelufo hasta Rambla Armenia, allí en el Portito del Buceo. Va a estar interrumpida la circulación hasta las 5 de la tarde por trabajos de una grúa. Y Joaquín Suárez entre Evaristo Seganda. Esto será el corte de 13 a 15 por una movilización. Se mueve la mañana, es soleada la Rambla de Montevideo. Bueno,
Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos, y vamos a arrancar con temas vinculados a la educación, porque sin los votos de los representantes docentes en el organismo, el CODICEN aprobó la propuesta definitiva de diseño curricular para el primer año de la educación media superior. Sí, el borrador que finalmente fue aprobado presentaba algunos cambios de lo que se había presentado a consideración en el mes de agosto, aunque la asignatura Astronomía cambia de nombre y se mantiene como optativa para el estudiantado. El documento señala que el diseño planteado fortalece la navegabilidad de los estudiantes de educación media a través de los acuerdos alcanzados entre los subsistemas educativos y garantiza la continuidad educativa de los estudiantes a través de 3 niveles de navegabilidad: común, equivalente y específico, lo que se traduce en que todo el primer año los estudiantes cursarán unidades curriculares comunes o equivalentes en las que se proponen las mismas competencias generales y algunas competencias específicas comunes, lo que implica que todo estudiante que curse primer año en una modalidad podrá cursar segundo año en la otra a través de una nivelación. Por su parte, el diseño curricular presenta 3 unidades organizadas de la siguiente forma: alfabetizaciones, donde se incluye comunicación, lengua y literatura, inglés y matemáticas; un trayecto exploratorio, organizado en 3 espacios: ciencia y tecnología, ciencias sociales y humanidades, y creativo y artístico; una tercera unidad optativa, en la que los estudiantes podrán elegir de acuerdo a sus intereses y preferencias las siguientes opciones: argumentación y debate, ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, educación en patrimonio, emprendedurismo, recreación y territorio, ambiente y sociedad. En este punto se especifica que la asignatura Astronomía dejaría de existir para dar paso a ciencias del espacio y presenta un carácter optativo, hecho que movilizó a docentes y organizaciones en Uruguay. Bueno, esta situación trajo algunas críticas. Por ejemplo, para la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, este diseño curricular aprobado por CODICEN fue inconsulto. Sí, justamente Camila Menchaca de FENAPES dijo que esta postura de las autoridades va a generar movilizaciones de los gremios docentes en Montevideo, con paralizaciones y ocupaciones en los liceos con bachillerato los días, presten atención, 24 y 25 de octubre. En conocimiento de que la mayoría de las ATD decían que no, que los sindicatos decimos que no, que los gremios estudiantiles dicen que no, hoy están aprobando este documento de nuevo de forma inconsulta, pero además con una situación que es bastante paradójica, que es que establece claramente que tuvieron 25 encuentros con colectivos docentes, académicos, representantes de universidades, etc. Nos preguntamos con cuáles. Porque las ATD dicen que no, los gremios estudiantiles dicen que no, los consejos de las facultades y las universidades vienen planteando que no están de acuerdo con este proyecto de transformación educativa, por ejemplo, la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería. ¿Quiénes son los que sí dicen que sí a esta transformación educativa? Establece, por ejemplo, que se va a pasar de 62 observatorios astronómicos que hay actualmente a 85. Bueno, la pregunta es con qué dinero, si no hay presupuesto, venimos en un recorte presupuestal. Se está intentando avanzar hacia un bachillerato generalista que no sea específico de determinada rama para ser de carácter propedéutico, pero en este caso está planteado con una serie de materias optativas que no tienen fundamento, en algunos casos es un párrafo como emprendedurismo. En este momento estamos ante un párrafo que dice que habrá que tener emprendedurismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Y seguimos hablando de educación, pero una información muy importante para padres y madres, porque comienzan las inscripciones para educación inicial, tanto para jardines públicos como escuelas de tiempo completo y también las de tiempo extendido. Sí, el periodo estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. En Montevideo, además, se podrá reservar cupos mediante una agenda web. En el caso de Montevideo, tenemos una novedad este año, que es la agenda web para las escuelas de tiempo completo y jardines de jornada extendida. Así pueden ya agendarse, no tienen que hacer cola, cuando llegan van a ser recibidos ya con ese horario, ya los están esperando, y esto evita también la ansiedad del estar en una cola, estar esperando. Cupos, hay cupos para todos. A veces no es en la institución en que ponemos en primer lugar, pero sí en la segunda, o sea, siempre van a tener un espacio, un cupo para sus hijos. No hay que desesperarse para la inscripción, pero sí vayan acercándose, así ya vamos viendo y organizando el año siguiente.
Bueno, muy bien, vamos a dejar el tema educación por un lado y nos vamos al Parlamento, porque el Frente Amplio va a convocar al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales. Esto por la falta de respuestas luego de la interpelación por las contrataciones que se dieron en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Y el diputado Nicolás Viera dijo que en caso de no obtener respuestas, no se descarta una nueva interpelación al jerarca. Luego de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, la Cámara de Diputados resolvió el cese de los 36 cargos por designación directa en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la renuncia de los 3 directores políticos y la realización de una auditoría interna. La Cámara de Representantes votó una moción por unanimidad de partidos que establece una respuesta de manera inmediata al problema de las irregularidades en Salto Grande. Nosotros desde el Frente Amplio entendemos que lo inmediato es inmediato, que no son 15 ni 20 días ni un mes posterior a la interpelación. Por tanto, vamos a esperar de manera cautelosa cuál es la respuesta que el Poder Ejecutivo tiene para darle al Parlamento, cuáles son los niveles de avance y eventualmente pensaremos otros caminos en caso de que las respuestas sean nulas. Puede suponer una nueva interpelación. Nosotros ya lo planteamos, de hecho esperábamos que en el correr de la semana pasada pudiese haber alguna respuesta que no hubo y eventualmente una nueva interpelación al ministro de Relaciones Exteriores es posible porque entendemos, no solamente el Frente Amplio, sino otros partidos políticos y otros legisladores, que no han existido las respuestas contundentes a la situación de gravedad que amerita esta gestión al frente de STM por parte de la delegación uruguaya. Bueno, y seguimos en el Parlamento porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, va a comparecer el próximo martes 24 de octubre ante la Cámara de Senadores. Esto será en régimen de comisión general para explicar la investigación paralela que realizaron algunos policías para beneficiar al ahora ex senador blanco Gustavo Penades. La Cámara Alta aprobó por unanimidad el llamado a sala del secretario de Estado luego de que este pidiera comparecer para aportar información sobre la investigación realizada por las autoridades. La convocatoria de Heber fue impulsada por el oficialismo. La oposición también aprobó la citación de Heber. Sin embargo, el Frente Amplio anunció que mantiene su intención de interpelar al ministro. Según afirmó la senadora Amanda de la Ventura, la gravedad de los hechos denunciados, que incluye la utilización del aparato estatal para intentar beneficiar al legislador, son graves, por lo que debería tener consecuencias políticas. Bueno, uno de los temas que les contamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, la Fiscalía investiga el acceso ilegal a escuchas en la causa de los vinos envenenados. Estas escuchas fueron obtenidas a través del sistema El Guardián por parte de 2 policías que fueron separados del cargo y sujetos a sumario. El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, dijo que este hecho es muy grave y afecta directamente al ministro Luis Alberto Heber, porque su madre fue asesinada en el marco de esa causa en 1978. Hay cosas que la gente no sabe y está bueno que lo sepa tal vez, es que, por ejemplo, el Guardián, que siempre decimos que es inexpugnable, continúa siendo de esa forma. El Guardián se audita diariamente, cada 24 horas hay una auditoría del Guardián en el cual se chequean los ingresos al Guardián. Y eso permitió detectar en 24 horas el ingreso de un policía utilizando el código, la clave de acceso de otro policía para escuchar, no online, no conocer de qué teléfonos intervenidos se trataba, sino que accedió a archivos de audio, a escuchar archivos de audio. Es un caso que afecta directamente al señor ministro del Interior porque tiene que ver con el asesinato de su madre. Entonces, ¿para qué ingresó este funcionario a escuchar archivos de audio que habían sido dispuestos por la justicia en esa investigación? De lo cual podemos sacar un hecho positivo. El movimiento que ha habido en la investigación de la Fiscalía y de la Justicia, en este caso que ya lleva, si no me equivoco, 45 años, para decirlo en términos que todos me van a entender, sacudió el avispero y generó que alguien se preocupara, o algunos se preocuparan, en tratar de, en forma ilegítima, ilegal, tratar de averiguar cosas.
Y seguimos en el Parlamento porque con votos del oficialismo el Senado aprobó la creación de una sección en el Archivo General de la Nación que va a reunir todos los documentos del pasado reciente vinculados a derechos humanos en la dictadura. El senador Jorge Gandini afirmó que los archivos serán de libre acceso con la única restricción que contempla la Ley de Datos Personales. El Frente Amplio no acompañó el proyecto porque no se escucharon todas las voces, dijo. Una sección que es el archivo de la memoria reciente, cuyo cometido es reunir, ordenar, organizar todos los documentos vinculados a la historia reciente y a la violación de los derechos humanos en el Archivo General de la Nación, donde están los técnicos especializados, la experiencia, la trazabilidad, la infraestructura necesaria. Se digitalizarán todos aquellos que no están todavía digitalizados. Se ponen a libre disposición, se pondrán en tiempo real, es decir, que ustedes, los periodistas, los investigadores, los interesados, podrán consultarlos, con la restricción a esa libertad de lo que dispone la ley de protección de datos personales. No está allí la historia verdadera de lo que pasó. Lo que está allí son lo que recogieron esos archivos. Hay declaraciones, hay actas, etcétera, y es la versión de quienes tomaron esas actas. El Frente Amplio vino esta mañana a primera hora a plantear que pudiéramos llegar a un acuerdo de que vuelva a comisión, porque lo que el Frente Amplio está cuestionando, más allá del fondo de esto, que no vemos que traiga nada nuevo este proyecto, es la forma en que se procedió. Para nosotros, escuchar lo que las organizaciones de derechos humanos, Madres de Detenidos Desaparecidos, Crisol, en fin, los observatorios puedan decir de este proyecto, a nosotros nos importa. La directora en representación de la Administración Nacional de Puertos en la terminal Cuenca del Plata y diputada suplente, además del Partido Nacional, Irene Caballero, renunció a su cargo esgrimiendo motivos personales. Sí, en este marco, desde hace varias semanas ya, el Frente Amplio venía criticando la actuación de los representantes del Estado en TCP, lo que además incluía un pedido de informes sobre la actuación de la ahora ex jerarca. Irene Caballero presentó su renuncia por carta a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, ANP, el 21 de septiembre. Caballero alegó motivos personales para dejar el cargo de directora en representación de la ANP en Terminal Cuenca del Plata, TCP, desde el 1 de octubre, según el documento que referenció el semanario Búsqueda y al que accedió MBD Noticias. Caballero es diputada suplente en el Partido Nacional y trabaja con el senador blanco Jorge Gandini, algo cuestionado por la oposición. Siempre nos llamó la atención que Gandini fue el único senador del oficialismo que adoptó la postura de Catu Nazi y la defendió en la interpelación, dijo el senador frente amplista Charles Carrera a Telemundo, comentario que rechazó el senador nacionalista. El 3 de octubre, el Frente Amplio realizó un pedido de informes a la cartera de transporte para conocer el desempeño de los directores de la ANP en TCP, las actas de votación del directorio, la posición adoptada sobre el acuerdo entre el Estado y Catu Nazi, entre otros asuntos. La oposición ya venía realizando consideraciones críticas sobre la actuación de los representantes de la ANP en TCP. En gala de que un gobierno hace de la transparencia, bueno, nosotros como diputado de la oposición, hacer el pedido de informe en función de lo que la directora también, por parte de la oposición, Alejandra Koch, venía reclamando también determinada información al propio directorio y por no tener los elementos suficientes, por no tener la contestación, bueno, nosotros hicimos ese pedido de informe para obtener la información de primera mano. Bueno, una trágica noticia tenemos que contarles porque un niño de 5 años que concurría a la escuela número 60 del buceo murió tras contagiarse de escarlatina. Ante esto, el CODICEN y el Ministerio de Salud Pública activaron el protocolo previsto para estos casos. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que el aumento de casos de Streptococcus es acorde a la época del año y que se detectó un brote en un grupo de esa escuela del buceo, donde se detectaron 3 casos. Los Streptococcus del grupo A son de un grupo de bacterias que pueden causar infecciones leves como faringitis o escarlatina y en menor frecuencia enfermedad grave en niños, adolescentes y también en adultos. Estas infecciones se transmiten a través de gotitas respiratorias o por contacto directo con las personas infectadas que propagan las bacterias al hablar, toser, estornudar o incluso tocar superficies infectadas y luego se llevan la mano a la boca, comparten vasos, platos, juguetes
u otros utensilios. Los síntomas más frecuentes de la escarlatina son garganta roja y dolorida, fiebre de más de 38 grados, erupción de color roja con textura de papel lija, piel de color roja también intenso en los pliegues de axila, codo, la ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, también inflamación de los ganglios y dolores en el cuerpo. Ante la presencia de alguno de estos síntomas es importante consultar al prestador de salud para realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos, informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado. Muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora. Les contamos que la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, mostró preocupación por la reducción de inversión del organismo en los proyectos sociales. Esto impactaría directamente en los convenios establecidos entre el ente y también INACOP, que implicaría bajar la meta de hogares conectados y enviar a seguro de paro a 60 personas. UTE tenía como meta alcanzar a fin de año 15.000 hogares regularizados. Ya había un informe del proyecto social de UTE que marcaba la necesidad de llegar a 18.000. Se había puesto una meta que fue votada por todo el directorio el año pasado de 15.000 y hace cuestión de 2 semanas se bajó a 11. Quiere decir que se reducen en 4.000 hogares no solo la llegada a UTE con la luz y la regularidad para ese conjunto de ciudadanía, sino también lo que va a representar una pérdida de trabajo para las cooperativas. El mensaje del Ejecutivo de bajar los costos de la empresa pública también ahora están teniendo su consecuencia en las cooperativas de trabajo que desde hace años trabajan para UTE. Lo que va a representar una pérdida de trabajo para las cooperativas, que para UTE siempre fue un ganar-ganar, fue pensado en la otra administración y tenía que ver con esto de que el proyecto de inclusión trabajara con cercanía en territorio y al mismo tiempo generar empleo para las cooperativas, es decir, era algo que todos se beneficiaban. Estos son como las primeras consecuencias muy visibles y lamentablemente son, como te decía, en los hogares más pobres y con las cooperativas. Bueno, vamos a cambiar de tema una vez más. Crecieron 3% las ventas en comercios en el acumulado del año y esto se explica en gran medida por el incremento del consumo de agua embotellada en el marco de la crisis hídrica. Sí, según los datos relevados por Radar Scantec, Salto y Paysandú muestran los valores más bajos de consumo con menos 22% como consecuencia de la diferencia cambiaria con Argentina. Según el informe, en el análisis de las variaciones mensuales, se observa que las ventas se mantuvieron estables respecto a los meses anteriores y presentaron una caída del 2%, si no se toma en consideración el efecto del consumo de agua. Si se incluye este factor, en lo que va de 2023, el consumo de bebidas mostró un fuerte crecimiento de 24,6% como consecuencia del aumento en el consumo de agua embotellada. Mientras tanto, alimentos, cuidado personal y limpieza reflejan los valores más negativos, con caídas de 1,4%, 7,1% y 7,4% respectivamente. Si se observa todo el país, Salto y Paysandú tienen los valores más bajos de consumo, con menos 22%, por la diferencia cambiaria con Argentina. Mientras que Montevideo y Canelones presentan los mayores crecimientos, con 5%. En la capital, el aumento se dio en todas las zonas, pero el mayor incremento se observó en el municipio B, con 6%. La dinámica de consumo aumentó en un promedio de 3% de enero a septiembre de 2023, con un crecimiento importante entre mayo y agosto, cuando se intensificó la crisis hídrica, en comparación con el mismo periodo de 2022. En el aumento de consumo también se refleja el incremento del 9% de la facturación. Para elaborar el radar Scantec, la empresa tecnológica estudió los datos de 1.700 puntos de venta de los casi 6.000 que están en su sistema en Uruguay. Bueno, muy bien, vamos a hablar de fútbol una vez más porque estamos muy contentos. La verdad que Uruguay ayer jugó un gran partido, presionando desde el arranque, Brasil muy bien, pero bueno, pudimos en esta justa. Con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, Uruguay derrotó 2-0 Brasil anoche en el Estadio Centenario. Y con este triunfo, la Celeste llegó a 7 puntos en la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y cortó una racha de 22 años sin ganarle a su par norteño aquí en Montevideo. Usted lo dijo ayer, Vio que había que confiar y ganar. Sí, optimismo y experiencia, Pilar Teijeiro. Bueno, ahí vamos a ver los goles. Vimos el primero, Darwin Núñez,
un desborde, qué bien la cabelló Darwin. Hizo un gesto allí, como que mandó a callar a alguien, no sé bien para quién fue, pero lo festejó con la tribuna el 1-0 allí Darwin Núñez. Y ahí está el segundo, que también la pelea Darwin Núñez, pensaba que se iba, la rescató y aparece Nicolás de la Cruz de primera, la manda a guardar. Uruguay así derrotó 2-0 a la selección de Brasil. La próxima fecha se jugará en el mes de noviembre. Primero vamos a visitar a Argentina, esto será en Córdoba, y luego recibiremos a Bolivia aquí una vez más en el Estadio Centenario, un centenario que ayer estaba prácticamente lleno. Más de 50.000 personas fueron a acompañar a la celeste de Marcelo Bielsa. Y Bielsa habló en conferencia de prensa tras el partido y dijo estas palabras. Jugar contra Brasil siempre presupone una dificultad añadida, así que de los 4 partidos que jugamos, esta victoria fue el punto más alto. Los cambios, cuando un equipo debe conformarse con una serie de jugadores diferentes a los que lo han hecho tan exitosamente durante más de una década, eso nunca es sencillo. Pero si bien no es sencillo, hay muchos jugadores del equipo actual que han sido modelados por aquellos que han dejado de estar. No estoy seguro, no es que esté seguro, sino pero hoy lo escucho, el respeto y la gratitud con que los jugadores hablan de los que han dejado de estar o de los ausentes circunstanciales o momentáneos, porque son todos ellos, me refiero a Araujo, a Valverde, a todos, salvo algunos más jóvenes, y aún los más jóvenes también son producto de una formación invisible, pero muy rica que hacen los jugadores sobre los propios jugadores, los mayores sobre los más chicos. Esa formación invisible de la que habla Bielsa obviamente tiene que ver mucho con el vestuario, ¿no? De jugadores y de jugadores que ahora por el momento aparentemente ya no están, pero que bueno, las prácticas, han ido inculcando a los juveniles. ¿No? Esa transmisión de conocimiento y experiencia que siempre es rica en todos los ámbitos. Yo ayer le firmaba un empate, pero ese triunfo la verdad que nos deja muy bien posicionados. Bueno, es momento de hacer una pausa. Exactamente, a la vuelta de la misma vamos a estar hablando con Mariela Solari de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Ya seguimos. Seguimos con más MB Noticias, segundo bloque, y como decíamos antes de la pausa, en los últimos tiempos se viene hablando bastante sobre casos de explotación sexual infantil, adolescente, en algunos casos también. Sin ir más lejos, hemos hablado varias veces de la Operación Océano y más cerca en el tiempo, en los últimos días, del caso del ahora ex senador Gustavo Penades. Para conocer cómo trabaja la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, ya estamos recibiendo a su directora, Mariela Solari. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté acá con nosotros. Bueno, sin entrar en detalles de estos casos que mencionaba últimamente, ¿cómo ha sido el trabajo con las víctimas? ¿El sistema ha funcionado bien? Bueno, como ustedes saben, a partir del 2017, con la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación pasa a tener, además de la responsabilidad que es el centro de la Fiscalía de investigar y litigar los delitos, la atención y protección de las víctimas y testigos. Es para eso que se creó la unidad, que está integrada por psicólogos y trabajadores sociales. Hoy en día son 30 en todo el país, lo cual claramente son recursos insuficientes para la cantidad de víctimas de todos los delitos. La unidad tiene que atender todos los delitos, homicidios, rapiñas, de todas las materias. Ajá. Y en todo el país, lo cual hace que claramente haya que ir priorizando a aquellas víctimas que llamamos más vulnerables, cuando parece un poco incómodo decir eso, porque en realidad toda persona que sufrió un delito fue víctima de una situación muy violenta que irrumpió en su vida, por lo tanto
tiene derecho y se requeriría tener una atención a todas. Pero hoy en día esa es la realidad. 30 me dijo. Sí. Son muy pocos, ¿verdad? Son muy pocos. Ahora hay un concurso que van a ingresar algunos más. Pero volviendo a su pregunta, en realidad desde el inicio siempre la materia de violencia basada en género y delitos sexuales, así como homicidio, fueron las materias en las que más atendemos víctimas y testigos. Específicamente en lo que tiene que ver con delitos sexuales se complejiza mucho más la investigación penal, pero además la atención y la protección a las víctimas. En los casos que usted mencionó son casos que le llamamos con víctimas múltiples, en los que también es bastante complejo y el sistema ha mejorado en estos años, eso creo que es justo subrayarlo, y además es un mensaje importante para aquellas personas que han sido víctimas de estos delitos. ¿Por qué ha mejorado? Porque a veces se escucha en los medios esto de que las víctimas declaran en cámara Gesell. Es importante también decir que no es cámara Gesell. Lo que es un dispositivo con barrera de protección física. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona... Para explicar qué es lo que hace. Claro, es la declaración, se llama declaración que se toma como prueba anticipada. ¿Anticipada qué? Al juicio que se va a dar. Después esa declaración, que es videograbada, se introduce en el juicio, por lo cual la víctima no tiene que ir al juicio, y no está en el mismo lugar físico que la persona cuando se le toma la declaración. Claro. Por eso el código dice cámara Gesell o dispositivo similar, porque a lo que refiere es que la víctima esté con un funcionario judicial, que será quien le haga las preguntas. Las preguntas fueron acordadas previamente en una audiencia entre la defensa del imputado, del indagado, y la fiscalía, llevan los pliegos de pregunta y ahí se discuten. La víctima está en ese espacio y el funcionario hace esas preguntas. ¿Qué es lo importante? Que para llegar a ese momento, una víctima de un delito sexual requiere lo que se llama una preparación. La preparación no tiene que ver con el relato de los hechos, tiene que ver con la estabilidad emocional. La contención previa. Exacto, que le permita llegar a un lugar que imaginemos una persona que sufrió un delito sexual, que no es lo mismo que una rapiña ni que haber sido testigo de un homicidio. El delito se cometió en su cuerpo, en su intimidad. Es algo, hay evidencia sobre eso, hay estudios en base a víctimas que han pasado por el sistema penal en distintos países, que lo que plantea es que de las principales barreras tiene que ver con las barreras personales del entorno y del sistema de justicia. Las barreras personales tienen que ver con lo que hay que comprender que genera relatar un hecho íntimo violento, ¿no? Entonces genera culpa, vergüenza, todo lo que genere una situación de hostigamiento o de violencia institucional repliega a las víctimas a poder seguir adelante con su derecho de acceso a la justicia, más allá de la resolución que después tenga. Y hay que contener a la persona en este caso porque, claro, es una situación muy sensible, Exacto. ¿no? ¿Eso puede repercutir a la hora de la declaración? Exacto. Eso repercute a la hora de la declaración. Si cualquiera de nosotros, al ingresar a una sede judicial, que ya de por sí nos pone nerviosos, que hay un lenguaje distinto, que hay personas que no conocemos, imaginemos que si ir a relatar un hecho de una rapiña nos pone nerviosos, ir a hablar de nuestra intimidad, de nuestro cuerpo, a veces de personas que son muy cercanas, de hechos que a veces es la primera vez que se develaron y que, como pasa en los hechos de delitos sexuales y que hay evidencia sobre eso, el relato es confuso porque hay hechos que generaron mucho dolor, que la persona lo que hace es ubicarlo en alguna parte de su cerebro y de su corazón congelado. Descongelar esa memoria y esos recuerdos para traerlos genera dolor, ¿no? Entonces, el ambiente tiene que ser de protección. ¿Y cómo es ese ambiente? ¿Cómo se genera ese ambiente? Bueno, para que no sea una situación tan hostil para la persona. Por eso es tan importante el trabajo que se hace desde la unidad, acompañando la estrategia que el equipo fiscal tiene. Ese trabajo siempre es en conjunto, por eso los técnicos tienen que ser funcionarios de la Fiscalía. Y lo que se hace es tener entrevistas, ir preparando emocionalmente a la persona para esa instancia. Sobre todo, una de las cosas que más baja la ansiedad y que le permite estar más contenida es tener información sobre qué va a pasar, dónde va a estar. Por eso ahí el avance también es muy importante de esto de la declaración remota que se escuchó. Eso es un protocolo que armamos hace unos pocos años con el Poder Judicial, donde por circuito cerrado de televisión la persona puede estar en otro edificio. O sea, el temor
Imaginen que antes la persona se cruzaba en el edificio o se cruzaba en la parada. Lo que quiero subrayar también es que esto sigue pasando en otras sedes en el interior, por ejemplo, donde todavía no tenemos esa infraestructura. Donde no hay recursos, infraestructura y Y demás, donde a veces puede la pasar sede que la víctima y el victimario se crucen en algún lugar o que sepa dónde está. El solo hecho de saber que está cercano, ¿no? O que los familiares pueden estar en un lugar cercano. Eso es muy importante porque le da estabilidad emocional a la persona para que declare lo que tenga que declarar. ¿Ha pasado que, por ejemplo, bueno, se ha amedrentado a alguna víctima y ha querido, bueno, no declarar por eso? Sí. Pasa. Y pasa porque, bueno, porque cuando se conocen estos y porque estos hechos, las personas y el entorno familiar de las personas imputadas y acusadas, es del orden como de lo increíble, ¿no? Entonces tratan muchas veces hasta de querer convencer a la víctima de si eso fue o no fue así. Claro. Y en realidad, sobre todo cuando son niños y se da en el entorno familiar, que es muy frecuente, los niños se sienten tironeados por una lealtad familiar. Una de las principales barreras en el caso de los niños y adolescentes es el temor de lo que le va a pasar a los adultos de su familia, aún aquellos que le pudieron generar un daño en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la contención. Es súper sensible el tema. ¿Qué pasa con la protección de la identidad de las víctimas? ¿Cómo se trabaja con ese tema? Porque, por ejemplo, por estos días hemos estado hablando de una eventual investigación paralela de algunos funcionarios del Ministerio del Interior para favorecer la pena para conocer la identidad de las víctimas. ¿Cómo ha visto ese proceso? Sin entrar en detalles, pero bueno, ¿qué tan importante es eso? Ahí también me parece que es importante destacar que el Código del Proceso Penal trae para aquellas víctimas que son especialmente vulnerables y testigos la posibilidad de tener la reserva de identidad. Eso no es, eso lo decide el equipo fiscal cuando revisa cuáles son los hechos que se están denunciando, cuál es la amenaza subjetiva y la amenaza objetiva que existe, y ahí es el equipo fiscal que pide al juez la reserva. Eso es un proceso judicial y es una decisión judicial. Y después están las prácticas que hacen para proteger esa decisión, que ahí es donde muchas veces entra tanto la unidad de víctimas como quienes investigan desde el Ministerio del Interior y también todo el trabajo que hacemos con los funcionarios del Poder Judicial, porque imaginemos que para coordinar esto de que es en edificios judiciales distintos, tenemos que coordinar mucho con los funcionarios en este caso en Montevideo de la OPEC o en el interior con los funcionarios de las sedes del interior, y eso implica a muchos operadores que tenemos que tener conciencia de la importancia que es preservar la protección de las víctimas, que implica cuando hay una decisión judicial de que hay que reservar su identidad, es porque se tomaron todos los recaudos de que hay una amenaza real de física o en esto de que decimos, ¿no? De someter a la víctima y de hostigarla hasta que no quiera declarar. ¿Es común la reserva de identidad? No me animaría a decir si es común, lo que sí quiero decir es que es una herramienta jurídica que los fiscales la utilizan cada vez que entienden que una víctima o un testigo está bajo una amenaza en un proceso de investigación judicial. Claro. ¿Qué pasa con los realojos, Solari? ¿Se dan mucho en Uruguay? Digo esto porque la clásica, acá en Uruguay nos conocemos todos, ¿no? Esto puede pasar de Montevideo o mismo en Montevideo al interior. ¿Se habla de casos también fuera de fronteras? No. ¿No? En realidad, ese es otro programa, que es el programa de testigos protegidos. No es la misma protección que hacemos con las víctimas de delitos sexuales, porque en las víctimas de delitos sexuales el imputado sabe quién puede ser, a veces, otras veces no sabe, como en este último caso. Pero en el caso de los testigos protegidos son testigos que pueden ser de un homicidio, de una rapiña, de otros hechos, en general son de homicidios o de situaciones de estupefacientes. El realojo es como medida de protección, es de las últimas medidas de protección. Es la más extrema, cuando la persona no puede volver a vivir en el mismo lugar. Hoy en día hay unas 70 núcleos que fueron realojados desde el 2017 hasta ahora, y eso implica que dentro del programa de medidas especiales de protección hay unas 360 personas. Y bueno, sí, eso de que en Uruguay nos conocemos todos, lo que le exige a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, que trabajan en conjunto en estos casos, es tener un estudio muy específico sobre cuáles son los espacios donde esas personas pueden volver a habitar o no. Ahí está.
es un tema súper complejo. No me quiero ir de tema, pero volviendo a lo que estábamos hablando de anterior, había hecho un informe la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, de bueno, cuál es el rol, el perfil de alguna manera de las víctimas. Estamos hablando de menores de edad, en su mayoría, sí, y mujeres. Sí. En delitos sexuales la enorme mayoría son, casi el 80%, son mujeres y menores de 18 años. O sea que la violencia sexual tiene rostro de niña, digamos. Esto tiene que ver con, bueno, con los mandatos de género, donde ubica a los varones y a las mujeres. Lo que también no nos puede es dejar ciegos de que también hay situaciones claramente de niños varones y de adolescentes varones que viven situaciones de violencia sexual y de explotación sexual como hemos visto. Sí. Para eso se requiere también que en la sociedad este tema, cuando sale a la luz, y creo que eso también es parte de esto de que el nuevo código sea público, ¿no? Y que se pueda... Creo que hay una cuestión como más de alfabetización jurídica que nos exige a los ciudadanos tener más conocimiento de lo que pasa. Mucho, bueno, pero creo que es una oportunidad para conocer más cómo funciona el sistema de justicia, cuáles son los derechos que tenemos las personas cuando somos víctimas, cuando somos indagados por un delito. Y creo que también pone sobre la mesa algunas formas de entender algunas conductas que, si bien a veces en lo políticamente correcto se dice una cosa, cuando saltan estas situaciones, bueno, sale lo que pensamos, ¿no? Y creo que hay que poder trabajar sobre eso, porque si no eso también son los prejuicios que nos dejan ciegos y desprotegemos, en este caso, a los niños y los adolescentes, ¿no? El prejuicio siempre complica, ¿no? Hay que despojarse a veces de los prejuicios. Solari, usted decía, ¿no? La explotación sexual tiene cara de niña en este caso. ¿Cómo es el abordaje si esto lo desglosamos por género? Porque también decía, hay casos de niños y adolescentes varones, pero ¿cómo es el abordaje allí? ¿Hay una diferencia? No, la diferencia tiene que ver con que, por ejemplo, hay preguntas que siempre es importante hacer si el adolescente o el niño, la niña, se siente más cómodo con alguien que lo entreviste que sea de su mismo sexo o no. Eso a veces es posible cuando hay técnicos para poder cumplir con eso, y otras veces no, porque si solo hay técnicas mujeres o solo hay técnicos varones. Y esto no quiere decir que sea un mandato, lo que quiere decir es que hay que preguntar para ver si eso le permite sentirse más cómodo, claro, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el entorno familiar. Muchas veces una de las claves en la recuperación de las víctimas de delitos sexuales es la reacción del entorno, ¿no? El apoyo o el no apoyo, y eso se nota claramente. Y bueno, ahí también los prejuicios y los mandatos de género hace que para los varones a veces sea muy difícil contar que fueron víctimas de un delito sexual, ¿no? Bueno, bien, en el final, usted esta charla la comenzamos diciendo que bueno, hay 30 funcionarios en todo el país. ¿Cómo está de recursos la unidad? Siempre se necesita más, imagino. Sí, de recursos financieros y de recursos humanos. Sí, ahí creo que es la Fiscalía en su conjunto como institucionalidad nueva desde el 2017, con un rol diferente, exigente, que también exige tener una fortaleza institucional, que una de las partes tiene que ver con los recursos, ¿no? Los equipos fiscales que también puedan priorizar la atención a las víctimas, porque si tienen cientos y miles de casos, es muy difícil que puedan priorizar eso, la unidad en su conjunto y otras unidades de apoyo que también requiere la institución, ¿no? Bueno, muy bien. Mariel Solari, vamos a dejar esta charla a cuenta de más. Ha sido un placer, realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amable. Muchas gracias. Y ahora venimos con otros temas y vamos a estar hablando de educación con nuestro compañero Luca Veloz, que está en Exteriores. Luca, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pilar. Saludo para ti, para todos allí en el estudio. El CODICEN de la ANEP, el Consejo Directivo Central, aprobó ayer en sesión ordinaria el nuevo reglamento curricular para el primer año de secundaria y UTU, para el primer año de bachillerato. Y por eso estamos con Julián Mazzoni, el consejero, por los docentes. Cambios que se habían anunciado y que tienen críticas, por ejemplo, desde las ATD. Bueno, nosotros los consejeros electos por los docentes, los dos, la consejera Iglesias y yo, no acompañamos la resolución de la mayoría del CODICEN. Votamos negativamente esta transformación. Pensamos que, por dos razones. Una, porque el proceso no ha sido, digamos,
el más participativo y democrático, más allá de que en el documento de secundaria habla de 25 instancias de consulta. Bueno, en realidad la principal instancia de consulta para nosotros es la Asamblea Técnico Docente, que lo rechazó de plano. En el caso de secundaria, en el caso de UTU, la ATD no obtuvo quórum para cerrar la declaración final, aunque los informes de las comisiones son muy críticos. Y bueno, guiándonos por esas cuestiones, por los contactos que tenemos con los docentes y por nuestra concepción pedagógica en general, que de alguna manera insiste en la necesidad de las asignaturas para que se produzcan los contenidos y no centrar todo en contenidos como tiene esta transformación, bueno, mantuvimos nuestra posición, que ya viene desde la educación básica integrada, y bueno, que ahora se continúa en el bachillerato. A nosotros, a mí particularmente, me preocupa una cosa que yo la quiero señalar. Los muchachos que el año que viene van a hacer esta nueva malla, este nuevo proceso de transformación, que es primer año de bachillerato, hicieron primero y segundo en el viejo ciclo básico, tuvieron que hacer noveno de golpe este año con un cambio de plan, y ahora le vamos a poner primero de bachillerato con un nuevo cambio. Entonces, yo creo que esta generación va a sufrir las consecuencias de una política bastante errática. Para mí, los cambios en materia de educación requieren mucho más tiempo y por lo tanto requieren de alejarse más de los acontecimientos políticos electorales y partidarios. Lamentablemente, por la forma en que ha sido designadas las autoridades de la educación en nuestro país, en el caso de ANEP, están muy vinculados a los ciclos políticos electorales, y bueno, el caso paradigmático es el presidente del Consejo Directivo Central, que todo el mundo sabe que en unos días se va a retirar del cargo para poder desarrollar su actividad político-electoral. La crítica política es esta, pero desde lo técnico, el argumento de la dirección, el argumento del propio Robert Silva es que es para facilitar la educación de los jóvenes. Es centrado en los jóvenes, dice, y en las capacidades que tengan, que puedan adquirir. Bueno, a nuestro juicio lo que se necesita son profundizar en las asignaturas, que son históricas en nuestro país. Aquí ha salido muy castigada la filosofía, la astronomía desaparece como asignatura obligatoria, se transforma en opcional. Ha habido una reacción internacional, inclusive reclamando que se mantenga esa característica tan importante de la educación media uruguaya, que es la enseñanza de la astronomía. Bueno, va a quedar muy limitada. Se retiraron algunas cosas por las movilizaciones que hicieron algunas asociaciones de asignaturas, las de geografía no tuvieron gran éxito, las de filosofía tampoco, pero bueno, las de física lograron que le sacaran la robótica. Los profesores de biología incorporaron una hora más, pero yo creo que no hace al fondo del asunto, que es poner como centro las competencias, eliminando contenidos importantes. Y no hay forma de generar competencias sino a través de los contenidos. Por eso nosotros defendemos las asignaturas. ¿Qué va a pasar de ahora en más entonces, Mazzoni, con la postura de los consejeros docentes en la aplicación de este currícula que ya es ley? Y bueno, eso se resuelve por mayoría. Obviamente nosotros estamos en el marco de la ley de educación, con las transformaciones que le ha impuesto la ley de urgente consideración. No objetamos el funcionamiento legal que tiene esto, pero vamos a seguir manteniendo nuestras posiciones, recorriendo el país, conversando con los diferentes actores y también reclamando una cuestión importante en todo esto que aparentemente no se ha discutido en este caso, que es que para cualquier transformación educativa se requiere presupuesto, y terminamos de salir de una rendición de cuentas donde la propuesta ya relativamente poca que hacía el Codicen de 63 millones de dólares no tuvo ningún éxito en la rendición de cuentas, y por lo tanto vamos a tener también problemas presupuestales para aplicar esta transformación. ¿Ya anunció cuándo se va Robert Silva para hacer campaña? No, formalmente en el ámbito del Consejo Directivo no lo ha hecho.
Aunque públicamente diferentes sectores de su partido están reclamando su renuncia, tiene una fecha límite en caso de que efectivamente vaya a participar como candidato al Parlamento, que es ahora el 27 de octubre. Julián Mazzoni, consejero de los docentes en CODICEN, muchísimas gracias. Desde acá nos despedimos, compañeros, seguimos trabajando. Bien, muchísimas gracias, Luca. Volveremos en alguna de las ediciones informativas a desarrollar este tema. Claro que sí. Y nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. 13:30, 19, las actualizaciones informativas y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Chau, chau.